No, quisiera iniciar, representante Prada, por un reconocimiento que yo creo que es muy importante hacer, y es que yo creo que aquí en esta comisión y en general seguro trascenderá al resto del Congreso de la República, nos une una convicción profunda por los derechos de los niños, por protegerlos de cualquier tipo de violencia, por visibilizar el tipo de victimización al que son sometidos, y en particular las niñas, no solamente, pero en particular las niñas son sometidas. Y yo creo que tener estas discusiones visibiliza ese tipo de preocupación que tenemos todos los representantes. Dicho eso, me aparto de que esta sea una forma para prevenir la violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes, por varias razones. La primera, y lo vimos a lo largo de la audiencia pública que sostuvimos sobre este proyecto le apuesta estrictamente a una función retributiva de la pena. En los distintos escenarios de expertos que participaron nos explicaban que la castración química, o el nombre que se le quiera dar, digamos, más allá de la discusión sobre el término, no genera ninguna posibilidad de que hacia adelante se prevengan nuevas victimizaciones. Es decir, la idea de que la sanción debe tener una función de disuasión, de resocialización, que no es simplemente retributiva, se elimina completamente en este proyecto. Este proyecto tiene una función eminentemente retributiva y nuestro ordenamiento constitucional es claro, y el ordenamiento internacional también. No pueden existir penas cuya única función sea retributiva. Segundo, y lo mencionaron también varios de quienes intervinieron en la audiencia pública, existen unos riesgos, yo creo, muy claros de sustitución de la Constitución, tanto en nuestro ordenamiento constitucional como de cara a incumplimiento de obligaciones internacionales. Quienes intervinieron en esa audiencia señalaban que la posibilidad de entender la castración química como un trato cruel, inhumano o degradante es alta. Y yo creo que en ese escenario nos veríamos como miembros de esta comisión abocados a aprobar una norma que tiene riesgos grandes de inconstitucionalidad. Tercero, un elemento fáctico. Nos mostraban que los costos de esta medida superan con creces lo que supondría mejorar el sistema carcelario para realmente tratar no solo de salir del hacinamiento tan dramático en el que estamos, sino para hacer del sistema carcelario un sistema digno, donde no haya otro tipo de tratos crueles dentro de los establecimientos carcelarios, pero donde además sí se busque la resocialización para este tipo de delitos. En lugares como Corea, por cada una de estas personas que reciben estas inyecciones de manera periódica, el costo al año supera los $5.000 por persona. Insisto, estamos hablando en un escenario de restricciones fiscales si damos el paso a que este tipo de medidas más costosas sean deseables. Cuarto, los efectos secundarios están demostrados. En la literatura que revisamos se está hablando como resultado de la imposición de las inyecciones de daño cerebral, osteoporosis, daño cardiovascular y anemia, lo cual generaría un riesgo para penas perpetuas, porque digamos la diferencia de esto es que en principio las inyecciones se hacen durante el periodo de tiempo de la pena, pero probados los efectos secundarios, aquí habría una condena perpetua con posterioridad al cumplimiento de esta sanción. Finalmente, si uno mira los resultados comparados, donde ha tenido algún tipo de efecto positivo inferior al 50%, nunca es realmente exitoso, pero en aquellos casos en los que ha tenido algún tipo de efecto positivo es cuando la medicación es voluntaria. Casos como Alemania, como Suecia o como Dinamarca, lo que están promoviendo es que la persona voluntariamente tome la decisión de cumplir parte de su sanción con el procedimiento de castración química. Y ahí hay una manifestación, una voluntad de querer, digamos, tener un rumbo distinto en la vida, de resocializarse, si se puede decir de alguna manera. Y es en esos casos donde es voluntario que ha probado ser al menos parcialmente exitoso, porque, insisto, los porcentajes de éxito son bien bajos. Termino con la frase del doctor Valdés, el director de Medicina Legal que participó en esta audiencia. Si reconocemos que el fenómeno de Sonido para la doctora Gobertus para concluir, por favor.
Gracias, presidente. El doctor Valdés, director del Instituto de Medicina Legal, decía al terminar su intervención de la audiencia pública: si reconocemos que la violencia sexual, y en particular la violencia contra niños, niñas, jóvenes y adolescentes, es un fenómeno social y no biológico, como yo creo que todos reconocemos que depende de ambientes sociales, de cuáles son las familias en las cuales crecen, de cuál es el modelo de paternidad, de maternidad, de desarrollo humano de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, la cura entonces, representante Prada, no es biológica, es social. Y compartiendo la finalidad loable que yo creo puede estar detrás de este proyecto, difiero de que esta sea la medida para proteger a nuestros niños. Gracias, presidente. Gracias, doctor.